Bueno, Gerardo, muchas gracias por estar en el programa Retos Siglo XXI. Complicados retos tenemos en este año 2022, ¿verdad? Donde tenemos 3.000 y pico de millones de dólares que se nos vencen. No hemos terminado el acuerdo con el fondo. Hasta ahora va a salir el empleo público. Hay un montón de excepciones en la regla fiscal. No se habla de reducir el gasto público, ¿verdad? Nadie le ha entrado a ese tema. La desigualdad sigue aumentando. Los problemas sociales y el desempleo no se han corregido. Tenemos 900.000 informales, que eso nos va a golpear. Y no hay confianza. Necesitamos un equipo de primer orden y unir a la sociedad. No es justo que estemos polarizando esta sociedad, porque ya hay diferencias de clases importantes y ahí hay que trabajar duro. Y yo creo que no es tanto los problemas económicos como los problemas sociales. Se han hecho como dos Costa Ricas, ¿verdad? La industria nacional está afectada por un mercado común centroamericano que no va a crecer como creció el año pasado. Ni este país va a poder crecer un 7 y pico %. Eso fue el rebote de la crisis del 2020. Y yo creo que tenemos que tomar medidas estrictas, fuertes y amarrarnos la faja. Y si hay que hacer reducción de gasto y hacer una reingeniería, digamos, del sector público, hay que hacerla. O sea, hay que tener digamos, la valentía política para decir, bueno, no sé, hablemos de la fábrica de licores, del CNP, de un montón de instituciones que no las necesitamos, o sea, que ya cumplieron su ciclo. Y nadie quiere tomarse la decisión de hacerle reingeniería, que no significa cerrarlas, puede ser que las concentres. O sea, yo una vez, cuando me tocó a mí evaluar, digamos, todo el sector público, y yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que tengamos tantas oficinas por todos lados regadas? O sea, entonces había recepción, guardas, había limpieza, proveeduría, auditoría, contabilidad, centros de cómputo. O sea, es una duplicidad impresionante, que uno lo que han hecho los empresarios es consolidar, reducir el tamaño de las empresas y sobrevivir. Porque además vamos a tener una inflación importada que complicada, ¿eh? O sea, yo no creo que logremos la meta de 2-3% que está hablando el Banco Central. O sea, me parece a mí que la importación, al encarecerse, todavía la Asamblea Legislativa no ha pasado a quitar impuestos a ese incremento tan grande que ha habido en los costos, en los costos de los alimentos, porque hay que traer granos básicos que nosotros importamos y aumentaron el cemento no tanto como sí va a afectarse el cemento por el petróleo, que ya está prácticamente a $100 el barril. Eso va a afectar toda la economía, porque yo tengo que sobrevivir. La clase media entonces la estamos estrujando y muy seriamente. O sea, ya uno le aumentan la luz, aumenta el costo de los combustibles, los colegios privados son altos, costosos, están en dólares la mayoría. El tipo de cambio puede no sostenerse como están pensando, ¿verdad? Entonces, es un momento de gran urgencia, pero de decisiones. O sea, el problema es cuando no hay una decisión y no, como sociedad nos ha costado llegar a todo ese, que liberales y no liberales y sí, que estatistas y no estatistas. Hay que tener un Estado subsidiario, que se llama. El Estado debe meterse en lo que es indispensable, nada más. No meterse de empresario, como fue Codesa, que fue una locura, que a mí me tocó luchar mucho,
ni otras montones de aventuras, ¿verdad? Tenemos un puerto de Caldera totalmente colapsado y el Pacífico es muy importante para nosotros. Pero ya el invitado es usted. No, Jorge, agradecerte la invitación y felicitarte por este programa con ese buen nombre de Retos y también por los artículos que escribís, muy atinados en los distintos medios de comunicación. Me parece que el país está en una coyuntura, como decís, muy particular. Estamos poniendo en juego el Estado Social de Derecho, que ha distinguido a Costa Rica de otras sociedades hermanas centroamericanas. Y el origen de este cáncer, digo yo, está focalizado en lo mismo, que es un sector público que creció más allá de lo necesario y que a través de una serie de herramientas, entre comillas, legales, como fueron las convenciones colectivas, un pequeño grupo de esos 330,000 funcionarios ha sacado privilegios a costa del resto de la colectividad, y eso ha ocasionado el desbalance fiscal que tenemos, el tamaño de la deuda, más de 40,000 millones de dólares, si vemos gobierno central, más de 50,000 millones de dólares si metemos a las descentralizadas. Pero aparte de esa afectación directa en las finanzas públicas, es que ese desbalance y la forma de su financiamiento incide en las tasas de interés, incide en el tipo de cambio, incide en la inflación e incide en la competitividad de las empresas del país. Por eso me parece que esta coyuntura electoral que tenemos ahora, el 3 de abril, es crítica. Nosotros no nos podemos equivocar de nuevo, no podemos poner el país en manos de improvisados. Hay que poner el país con gente que genere confianza y que tenga la experiencia y los equipos. Es lo mismo que en fútbol. A propósito del domingo pasado, es un tema de tener un entrenador y es un tema de tener el equipo y orientarlo hacia el norte. Para mí el norte está muy claro y la gente podría decir que estoy equivocado, pero yo no lo veo tan mal en el sentido de que cerramos bien el 21 con un déficit primario prácticamente cercano a cero. Punto 3. Nos ganamos un año en los acuerdos con el fondo. La idea de llegar en el 23 a un 1% de superávit primario, prácticamente podríamos lograrla este año 2022. Hace falta cerrar la brecha del déficit primario del 21, que fue 0.3, más 1. Estamos más cerca, un 1.3 del PIB, lo que hace falta para darle estabilidad a las finanzas públicas. Pero eso nos lleva a la ruta del Fondo Monetario Internacional, que no es por plata, es por credibilidad, para que entonces el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, la Corporación Francesa para el Desarrollo, el Banco Centroamericano, suelten 3,000 millones de dólares a larguísimo plazo y con tasas de interés del 1-2%, pero eso es la ruta del fondo. Sería irresponsable que alguien ni siquiera piense que la ruta es utilizar las reservas del Banco Central para financiar inorgánicamente al gobierno. Esa ruta ya Argentina lo probó, ya Zimbabue lo probó, no existe lo que llaman el helicopter money, ¿verdad? Tenemos que entrarle al fondo del asunto, y el fondo del asunto sí puede ser que nos lleve a tomar algunas medicinas amargas, ¿verdad? Como es la fusión de entidades triplicadas como el Ministerio de Vivienda, el BAMBI y el INBU. Hacen prácticamente lo mismo, porque para obtener un bono de vivienda hay que hacer 330 pasos manuales en un mundo hoy totalmente digital. ¿Dónde se ha visto eso? Pero lamentablemente no se le ha querido entrar al fondo del asunto por el costo político. Requerimos líderes en la política, requerimos confianza, requerimos alianza público-privada, porque el PAC satanizó al sector privado. No todos los empresarios son angelitos. En toda actividad mundial siempre hay sus cánceres, pero no es general. La mayoría de los empresarios de este país son honrados. Entonces sí, hay que hacer reingeniería financiera, que para nuestra fortuna, de esos 40,000 millones de dólares, prácticamente 30,000
millones son deuda interna y el 70% está en manos del mismo sector público. No puede ser posible, Jorge, que los bancos del Estado, Costa Rica Popular, publiquen sus estados financieros. Es una banca, sí, que tiene que ganar dinero en la parte comercial, pero con propósitos de desarrollo. O sea, utilizar esas utilidades para ayudarle a las micros, pequeñas y medianas empresas. Porque ese crecimiento que tuvimos en el 2021, que fue de un 7.6%, que había un efecto rebote, como decís, más la inflación, hizo que la producción nominal creciera 11%. Y eso lo que ocasionó fue que la recaudación tributaria subiera prácticamente un 30%. O sea que esos números fiscales del 21 nos demuestran que la reactivación económica tiene un efecto directo, una sensibilidad muy importante en la recaudación tributaria. Entonces sí, me parece que tenemos que seguir estimulando el crecimiento económico, pero no en la parte global, que las zonas francas están disparadas, dejarlas que sigan creciendo, darles seguridad jurídica, pero preocuparnos por el 85% de la producción nacional que viene del régimen definitivo. ¿Cómo? Sí. Con todo respeto, no puede ser posible que el CONACYF diga, se acabó el COVID y ahora todos los bancos miden a las empresas, no importa el sector, con la misma capacidad de pago que tienen hoy. Yo sé que hay sectores que están creciendo, pero hay otros sectores muy afectados, claro, que están un 33% por abajo, cuando lo que debería hacerse es, vea, bancos, aquí está el IMAE, hay sectores que están por encima del nivel prepandemia, pero hay sectores que todavía están un 30, un 40% por debajo. Mídalos en capacidad de pago, dependiendo de si están a la derecha o si están a la izquierda en cuanto a su nivel por encima o por abajo del 2019, pero no a rajatabla. Y yo voy a hacer muestreos para ver que usted hizo efectivamente. Y los bancos del Estado usen los recursos de Banca para el Desarrollo y los recursos de cuentas corrientes para decirle al turismo que va a estar ahí, al comercio, al transporte, a la vivienda, aquí hay fondos con un periodo de gracia de 3 años y un plazo de 10 años para repagar. ¿Cuál es el problema de hacer eso? O lo contrario, es que estamos defendiendo el ahorro de los depositantes. ¿Qué quieren? Que los bancos del Estado se conviertan en museos de hoteles, en museos de rent-a-cars. ¿Qué valor tiene un hotel si no tiene operación? Los banqueros no somos operadores de empresas. Lo peor que se puede hacer es poner a un banquero a dirigir una empresa. No, el banquero sabe prestar plata, pero no administrar negocios. Entonces me parece a mí que ahí el planteamiento del nuevo gobierno es reactivación económica para atacar el desempleo, sobre todo en el régimen definitivo, en alianzas público-privadas con el sector privado, que incluso lleve a una reforma del Estado que permita hacer lo que llaman los gringos reskilling, upskilling con las personas del sector público, que sí, algunas van a quedar desempleadas, y crear una gran bolsa de empleo con UCAEP, con la empresa privada, en un ganar-ganar, para que esta gente se recapacite en temas digitales, en temas del inglés, y con el nearshoring puedan volverse a reubicar en el mercado laboral. Incluso, ¿por qué no?, darles, aparte de los 8 o 10 años de prestaciones, un salario, 2 salarios adicionales, mientras se recapacitan y se reubican. Hay que pensar estratégicamente, no podemos seguir en ese jueguito de seguir financiando el déficit con más deuda, ya estamos en el tope, y lograr una reingeniería de la deuda interna con las entidades públicas, diciendo, te pago lo que vos requerís ya, 20, 30% del vencimiento de esos 3.000, 4.000 millones, pero la diferencia, hagamos un bono a 10 años, 15 años y con una tasa de interés realmente competitiva. No estar exprimiendo al mismo gobierno con tasas de interés altísimas por encima de la realidad internacional. Y a los ahorrantes les das el 1%, si acaso. Es correcto. Entonces me parece que, si bien es cierto, estamos en una crisis, la situación hoy es menos mala que la que tuvimos en el 18, que la que tuvimos en el 20, y el nuevo gobierno no debe perder tiempo. Petróleo, yo se lo planteé a Recope en marzo. Señores, el precio del petróleo está en $20. Compren futuros. Fijemos el precio del petróleo ya. ¿Cuántos millones de dólares nos hubiésemos ahorrado? Hoy, aunque el precio del petróleo esté en $90, yo siento de que va a seguir subiendo. Compremos futuros.
compremos call option, hagamos la administración financiera del Estado más profesional. Creo que parte de los problemas de la mala estructuración de la deuda de gobierno, las malas finanzas del ICE, las malas finanzas del Recope, vienen porque no le hemos puesto la importancia al recurso humano que maneja ese tipo de gestiones, y llegó la hora de poner gente que realmente empiece a utilizar herramientas modernas, instrumentos profesionales, gobernanza corporativa, para evitar que sigamos en estas congojas de que cualquiera que sea el gobierno que llegue no puede implementar su programa de gobierno porque lo que tiene son venciendo torres de 4.000 millones de dólares cada año, y entonces tiene que ver cómo sobrevive con su flujo de caja en rojo y viendo a ver cómo hace canjes o cómo refinancia deuda, y eso no es realmente gestionar. Me parece que tenemos la oportunidad, ojalá que no nos equivoquemos. ¿Cuáles son los equipos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Cuáles son las propuestas? Sí, dejemos de estar... yo creo que hay que ya centrar la agenda, ¿eh? La agenda, fijar prioridades. Tenemos que tener, ¿cómo se llama? El equipo que llegue tiene que tener capacidad de análisis y de incursionar. Los temas son relevantes, hay cientos de problemas, pero hay que tener gente capaz para poderle hacer frente. Esto no es de improvisar, o sea, hay 100, 200, 300 personas que hay que elegir. Claro, y el panorama está muy claro, Jorge. O sea, vos tomás la foto, presupuesto del gobierno al año, 19.000 millones de dólares, ingresos, 10.000, hueco fiscal, 9.000 millones de dólares. Esos 19.000 millones, 25% en remuneraciones, de las cuales ya los pluses son más altos que el salario base, ley de empleo público, eso hay que aprobarlo. Segundo rubro, con el 25% de ese presupuesto, transferencias, hay que entrarle a los 16 regímenes. No puede ser posible que sigamos tirándole al régimen de pensión del magisterio, del Poder Judicial, más plata de lo que se le da al régimen de validez, vejez y muerte. ¿Por qué siguen pensionándose a edades más jóvenes con porcentajes de salario más altos que el régimen de validez, vejez y muerte? Transferencia de recursos al FES, ¿verdad? Y lo peor es que no les queda muchos años de vida a las reservas de ninguno de esos, y el gobierno va a tener que hacerle frente, ¿verdad? Sí, y deuda en lo que son amortizaciones e intereses del déficit de este año, 5 puntos del PIB, prácticamente la mayoría son intereses, de los cuales, de nuevo, la gran mayoría son deuda interna. Casi, claro, deuda interna con el mismo sector público. Y por último, una evaluación detallada, el 44% de esos 19.000 millones de dólares supuestamente se va en programas de interés social. Y la pobreza sigue aumentando. Hay una duplicidad y un montón de entidades que dicen aquí vamos a ayudarle a los pobres y impacto social, y se quedan salarios. 50% se quedan salarios. Entonces no es un tema de faltantes recursos, es un tema, creo yo, de un manejo eficiente, eficaz y de liderazgo. Bueno, Gerardo, muchas gracias, y te vamos a invitar a otra, porque quedamos, como dicen, picando la bola apenas. No, agradecerte, Jorge. A mí me parece que el nuevo gobierno requiere traer canas, como las tuyas, no las mías, las tuyas, y traer gente joven también, pero con mucho ánimo y con mucha experiencia de gestionar el gobierno como gestionamos los presupuestos familiares y los presupuestos empresariales. Uno no puede vivir de aprestado. Tenemos que priorizar y decir, estos gastos son superfluos, tengo que empezar a recortar y tengo que ver cómo aumento mis ingresos, cómo soy más productivo, cómo doy confianza y cómo hago alianza público-privada para facilitarle la existencia a la inversión empresarial y al gasto de consumo de las familias. Gracias, Gerardo. Bueno, Jorge, muchas gracias.